Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la publicación, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe, Indicadores de Género 2024. Publicación que presenta una descripción de la situación actual del país en materia de igualdad de género sobre la base de los indicadores definidos para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Su propósito es claro: aportar una herramienta de referencia que apoye la toma de decisiones que aceleren el logro de la igualdad y la plena realización de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad. Un saludo especial a quienes nos acompañan el día de hoy, de manera especial a María José Torres Macho, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas; Gabriela Rosero, jefa de oficina de ONU Mujeres en Chile; Ricardo Vicuña, director general de el INE de Chile; Ana Huesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL; y Tatiana Hernández, también jefa de la División de Políticas de Igualdad de Género, quien se suma más adelante a esta actividad. Y por supuesto a todas y todos los presentes, muchísimas gracias por asistir a esta actividad. Para dar inicio, entonces, queremos compartirles un video con unas palabras de la directora regional adjunta de ONU Mujeres, Cecilia Alemany. Buenos días a todos y todos. Bueno, es un honor desde ONU Mujeres poder acompañarlos, aunque sea virtualmente, en el lanzamiento del informe La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe, y tener los indicadores de género de Chile al 2024, los más recientes disponibles. Es un honor acompañar, aunque sea por la pantalla, y extender mi saludo especialmente a todas las personas que nos acompañan en Santiago, a la ministra Antonia Orellana, a todo su equipo, así como todo el equipo del INE, especialmente, y vamos a escuchar en breve la presentación a cargo de Olga Barquero, y a su director ejecutivo Ricardo Vicuña, así como a todas nuestras colegas de Naciones Unidas que nos acompañan, agradeciendo la presencia especialmente de nuestra coordinadora residente en Chile, la directora de la DAG en la CEPAL, Ana Huesmes, bueno, con quienes venimos haciendo este esfuerzo, como les voy a contar en unos minutos, y a nuestra representante de ONU Mujeres en Chile, Gabriela Rosero, y todo el equipo allí. Hoy, lanzando este informe, Chile marca un hito, porque este informe a nivel de país, bueno, reconoce, por supuesto, los logros alcanzados, pero también pone en evidencia, con evidencia empírica y toda la información estadística disponible, y por esto es central el rol del INE en esta colaboración, es poniendo las brechas, y esperamos que se convierta en una herramienta para marcar o seguir marcando la hoja de ruta hacia la igualdad de género y el avance de los ODS con perspectiva de género en el país. Es el resultado de un trabajo conjunto entre el INE, el Ministerio de la Mujer, la CEPAL y ONU Mujeres, con el apoyo del proyecto regional Women Count de ONU Mujeres, y nos da una fotografía clara y actualizada del estado de avance en el país. Pero su valor va más allá del diagnóstico, que siempre es útil porque esperamos que se transforme en una herramienta técnica y política que pueda seguir informando las decisiones de política públicas, que fortalezca la rendición de cuentas, que por supuesto tiene otras instancias a nivel nacional, y sobre todo poder promover una priorización y una inversión del presupuesto público hacia políticas de Estado, hacia políticas públicas, ojalá cada vez más eficaces y efectivas en el largo plazo, lo que es un desafío para la agenda de igualdad en toda la región. Con este informe, Chile se suma a esta iniciativa que tiene 3 niveles, a nivel global, regional y nacional, y este año, junto con otros 4 países de América Latina y el Caribe, vamos a tener estos informes a nivel nacional, que liderados por las contrapartes y los INES de los demás países, así como en Chile, examina los indicadores de género en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Estamos a 5 años, y este año es el año de revisión en particular del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, de la igualdad de género, y por eso es tan importante poder hacer esta fotografía lo más actualizada posible y poder seguir apostando a poner la igualdad en el centro con datos que realmente puedan impulsar la acción. Quiero contarles que a nivel global, ONU Mujeres produce este informe junto con UNDESA, como se llama, que es el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, y se publica lo que es el informe del progreso en el cumplimiento de los ODS, y se da ahí lo que se llama a nivel global
el panorama de género Gender Snapshot, que da este informe de síntesis, si se quiere, de cómo está la situación de la igualdad de género en todo el mundo. Y por suerte, a nivel regional, y este ya es el segundo año que venimos trabajando en conjunto con la CEPAL, y agradecemos esta asociación estratégica, publicando, y este es el segundo informe regional que se lanzó en marzo a nivel regional, esta Agenda 2030 y los indicadores de género. Lo hicimos en el 23 y este año para los del 24, como se está haciendo hoy en Chile. Esto de alguna manera es una versión nacional, la de Chile, y regional, la de América Latina y el Caribe, de este Gender Snapshot, que además se articula con todo el esfuerzo y claramente no solo el marco regional de la Agenda de Igualdad de Género, sino también el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, que está ubicado y liderado por la CEPAL y en el que coparticipamos muchas otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Esto nos permite realmente ir haciendo esta lectura contextualizada y también forma parte de lo que es el trabajo conjunto con los institutos nacionales de estadística. Así que esto esperemos que sea un primero de muchos, este informe nacional de los indicadores de género en Chile, y que realmente nos ayude a ir midiendo cómo estamos reduciendo las barreras para la igualdad y cómo esto se traslada en indicadores para la igualdad de género, entendiendo la igualdad de género no solo como un objetivo de desarrollo, que lo es, y particularmente en la Agenda 2030, pero también como un derecho humano fundamental y como la base de la construcción de democracias sostenibles, paritarias y justicia social. El único dato que voy a traer de este informe, que vamos a escuchar al detalle con las próximas exposiciones, pero que me parece siempre es un dato sintomático de cómo está asociada la pobreza con la desigualdad de género y la desigualdad en nuestra región, es que para Chile hay 130 mujeres en situación de pobreza y 116 en pobreza extrema por cada 100 hombres en la misma condición. Y este es un dato simple, hay muchos más datos y más complejos que vamos a escuchar enseguida con las presentaciones, que nos muestra cómo seguimos teniendo realmente no solo una desigualdad estructural, sino que además ser mujer está vinculado con la pobreza para muchas mujeres todavía y de forma desproporcional en nuestros países. Esto nos da, por supuesto, junto a todos los demás indicadores que vamos a escuchar hoy, evidencia para seguir impulsando políticas públicas, transformaciones, y bueno, esperamos que esto sea útil para todo lo que son las políticas de Estado que viene avanzando el gobierno de Chile y por supuesto, como muchos saben, tenemos muy recientemente aprobado el compromiso de Tlatelolco en el marco de la conferencia sobre las mujeres ahora, que esperamos que también sea un marco para seguir impulsando la agenda de la sociedad de cuidados y ojalá la discusión del proyecto de ley que Chile tiene en este sentido, porque entendemos desde ONU Mujeres, pero desde todo el sistema de Naciones Unidas en su conjunto, que esto es realmente uno de los pilares para destrabar buena parte de esta desigualdad estructural y que no solo permite reducir la desigualdad de género, sino también la pobreza entre las mujeres. Muchas gracias, cuenten con ONU Mujeres en este camino hacia la igualdad, en esta mejora de las políticas públicas y, por supuesto, de poder tener en conjunto y en colaboración con la CEPAL, con el INE y el Ministerio, a nivel nacional, más evidencia y más estadísticas de género que nos ayuden a entender mejor los problemas que tienen las mujeres y las niñas y las personas también de la comunidad LGBTIQ+ en todos nuestros países. Así que con esto les agradezco la posibilidad de acompañar, aunque sea virtualmente esta vez. Y felicitaciones por el informe a las autoridades nacionales. Agradecemos las palabras de Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres. Aprovechamos también para saludar a todas las personas que están siguiendo esta presentación de este documento a través de la señal de streaming del INE. Si alguno desea compartir esta información, también está disponible en redes sociales esta presentación. A continuación, tendremos la presentación del documento La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe, Indicadores de Género de Chile a 2024, la cual estará a cargo de Olga Barquero, jefa de Cooperación Institucional del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Adelante, Olga. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Diana. A todos bienvenidos y bienvenidas a este evento. Quisiera partir dando un agradecimiento especial a las colegas de ONU Mujeres, de CEPAL y del Ministerio de la Mujer, con quienes trabajamos en conjunto en la publicación de este informe. Esta fue una conversación informal que tuvimos junto con el director en el marco de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas en marzo, donde conversábamos la importancia de que todos los indicadores de ODS que a la fecha Chile ha reportado fueran de alguna manera un poco más visibles y estuvieran a disposición de los tomadores de decisión. Así que hoy damos por concluida con el lanzamiento de este documento, esta tarea, y esperamos que este informe sea de mucha utilidad para quienes nos acompañan, pero además va a estar a disposición de todas las autoridades y los tomadores de decisiones, como mencioné. Entonces, para iniciar, quisiera partir con un poquito de antecedentes en relación a cómo funciona el tema de ODS y de los indicadores de ODS en el país para quienes no tienen conocimiento. Bueno, en Chile, al dar inicio la Agenda 2030, se creó un consejo para la implementación de la Agenda 2030, que es un consejo que está liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que cuenta con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, quien tiene la Secretaría Técnica, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente, unos años después, se suman algunas otras autoridades y entes fundamentales en el tema de la coordinación interinstitucional. Desde la creación de esta gobernanza para la implementación de los ODS en Chile y dado que la Agenda 2030 incorpora por primera vez de manera oficial un set de indicadores para el seguimiento y el monitoreo de la agenda, se crea junto con esta gobernanza lo que conocemos al día de hoy como el Grupo Intersectorial de Indicadores. Este grupo tiene por objetivo recopilar la información estadística del país respecto a estos 131 indicadores que aquí hago el anuncio. En la comisión de marzo se aprobaron 2 indicadores más, ahora son 133 indicadores para el seguimiento y el monitoreo de la Agenda 2030 y por tanto son como la evidencia que presenta Chile junto con sus informes nacionales voluntarios ante Naciones Unidas periódicamente. Actualmente y desde el año 2022 el INE asume la coordinación de este grupo de trabajo y bueno, hemos venido trabajando desde el año 2016 de manera coordinada con contrapartes técnicas del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto como grupo chico porque igual tenemos contrapartes en los 23 ministerios, dado que cada institución responsable de alguno de estos 231 indicadores con los que trabajábamos hasta hace poco forman parte del grupo de trabajo de indicadores ampliado. Entonces, aquí un breve resumen, como les decía, desde el 2022 asumimos la coordinación del grupo intersectorial de indicadores y, bueno, hemos venido asesorando al Consejo y además a todas las instituciones parte y responsables de indicadores en Chile para el cumplimiento y el reporte de estos indicadores. Apoyamos a nuestras contrapartes en todas las distintas instituciones en materia técnica, transmitiendo las metodologías y las recomendaciones internacionales, buscando espacios de cooperación técnica para la creación de capacidades en el reporte de indicadores para Chile. Y bueno, en ese sentido, en el 2016, cuando nos acercamos por primera vez a este marco, en este grupo se tomó la decisión de que estos 231 indicadores se iban a dividir en 4 grandes grupos como para poder tener una gobernanza y una coordinación mucho más simple. Y en ese sentido tenemos un subgrupo social que está liderado por el Ministerio de Desarrollo Social, que está a cargo de todos los indicadores que tienen en mayor medida una visión social. También tenemos un subgrupo económico que está liderado por los colegas del Ministerio de Economía, un subgrupo medioambiental liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y finalmente se creó también un pequeño grupo para hacer seguimiento a aquellos indicadores que de alguna manera tienen relación con los compromisos internacionales que asumen los países y por tanto esos indicadores cuentan con el apoyo de los colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores. En materia de indicadores, bueno, partir diciendo que ha sido un hito no menor
coordinar el reporte de estos 231 indicadores a nivel país. A la fecha hemos ejecutado 5 levantamientos de indicadores. Ahí tienen un poquito el resumen. En una primera instancia, el levantamiento de estos indicadores estuvo asociado a la presentación de informes nacionales voluntarios por parte de Chile ante Naciones Unidas, y así fue el caso de la primera presentación nacional voluntaria en el 2017. Posteriormente, en 2019, tuvimos una segunda presentación nacional voluntaria que fue la que estuvo asociada al segundo hito de levantamiento de indicadores. El tercer hito que tuvimos fue un hito de actualización parcializada y que fue producto de la pandemia. Un poquito se buscaba conocer cuál era el impacto que había tenido la pandemia en el avance de la Agenda 2030 en el país, y entonces ahí trabajamos junto con todas las instituciones y el grupo en una actualización de algunos indicadores que se consideraron relevantes para dar cuenta de esta del impacto que la pandemia había tenido en el país. Y bueno, en el año 2022, el INE asume la coordinación del grupo, y uno de nuestros principales desafíos ha sido tratar de instalar un levantamiento continuo de actualización de indicadores, no esperando a tener una presentación nacional voluntaria de por medio. ¿Por qué? Porque los procesos de levantamiento en general son extensos, tienen muchos pasos, requieren mucha coordinación, y sabemos que hay mucha información que se actualiza con mucha frecuencia. Entonces, nuestro objetivo es establecer una periodicidad anual en la medida de lo posible para tener información actualizada con esa periodicidad. Entonces, en el año 2022-2023 iniciamos con el primer levantamiento, que por primera vez no estuvo ligado a una presentación nacional voluntaria del país. Eso además nos permitió tener un poquito de flexibilidad en los tiempos de respuesta a las instituciones. Y bueno, eso fue en el año 2024, perdón. Y actualmente nos encontramos trabajando en la preparación para hacer el levantamiento a principios de año del 2026. Y este punto es bien importante porque está ligado a esta siguiente slide, que tenemos una metodología de trabajo interna que la verdad que nos ha funcionado y la venimos aplicando desde el inicio, desde el primer levantamiento, que básicamente es una reunión inicial con todas las contrapartes en donde explicamos cuál va a ser la metodología de levantamiento. Se abre un espacio de levantamiento de los indicadores. Posteriormente hay una etapa de validación de los subgrupos, que son estas instituciones que yo les comentaba hace un minuto, y la última etapa es una validación del INE. Entonces, cuando ya los indicadores tienen estas dos validaciones, decimos que forma parte oficial de los indicadores que INE reporta. Y hago el comentario porque en el informe se van a dar cuenta que hay algunos indicadores que sabemos que ya hay publicaciones más recientes de datos, pero no han pasado por el proceso de validación porque lo vamos a tener en enero del próximo año. Y bueno, decidimos mantener este proceso de validación como parte de el estándar de calidad que tenemos para los indicadores. Así que hago el anuncio por si se hacen esa pregunta al revisar el informe. Dicho eso, este es un pequeño resumen de cuál es el estado de reporte de los indicadores de Chile al proceso de levantamiento del 2024. En total, Chile ha reportado 148 indicadores al menos una vez con datos en estos años de los 231. Creemos que tenemos un número relativamente importante respecto a otros países, así que para nosotros este documento es un poquito parte de las estrategias de difusión de todo este trabajo que hay detrás en materia de reporte de indicadores ODS. Y entrando un poquito ya de lleno al informe, para el informe existe un listado de 54 indicadores que se ha definido que tienen de alguna manera relación con los temas de género a lo largo de todos los ODS, y de esos 54 indicadores, al momento de realizar la publicación, Chile contaba con información para 35 de ellos. Un poquito ese es el panorama. Teníamos información de todos los ODS, excepto el ODS 2, que si bien el informe tiene información del ODS 2, no es un indicador oficial reportado por Chile, y entonces ahí hacer la aclaración. Y bueno,
dicho esta pequeña introducción como para entender el contexto de cómo funciona en Chile el tema de los ODS, entramos un poquito de lleno a los resultados. El informe incorpora 9 de los 17 ODS con información respecto a la situación de género en el país. Como ya adelantaba Cecilia, en el primer recuadro pueden ver una de los datos relevantes respecto al objetivo 1, que hay 130 mujeres en situación de pobreza y 116 en situación de pobreza extrema por cada 100 hombres. Esto de acuerdo a datos de la CACEN 2022. También tenemos que el 17,6% de las mujeres no contaban con ingresos propios en comparación con 9,5 hombres en el año 2022 también. El 30,4% de las mujeres en el quintil de ingresos más bajos no perciben ningún tipo de ingreso monetario propio en comparación a cerca del 30% en el caso de los hombres. Y finalmente, en materia de pensiones, las mujeres perciben una pensión autofinanciada menor en un casi 70% en comparación con los hombres al momento de jubilarse. Un poquito es una pequeña muestra de lo que van a encontrar en el informe relativo al ODS 1 y que muestra, como decía Cecilia, que el tema de la desigualdad estructural sigue manteniéndose vigente a pesar de que el país ha hecho importantes avances en materia de desigualdad de género. Respecto al ODS de poner fin al hambre, que es uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 y en donde no solo Chile, sino todos los países del mundo estamos al debe y en donde la pandemia ha tenido un mayor impacto, me atrevería a decir. Como les mencioné al inicio, Chile no ha reportado oficialmente este indicador, pero contamos con datos de la base de CEPAL, por tanto se utilizaron también para el informe y estos datos nos muestran que el 8,7% de las mujeres entre 15 y 49 años en el 2019 tenían o padecieron anemia y el porcentaje aumenta en un 19,4% en el caso de las mujeres en esta edad que están embarazadas. Asimismo, el 19,3% de las mujeres, por ciento de las mujeres sufrió alguna situación de inseguridad alimentaria entre el 2021 y 2023. Esto, digamos, comparativamente con los hombres, que fue solamente un 15,9%. Solamente como comparativo, si bien estos datos son un poco inferiores a la región de América Latina y el Caribe, en donde la prevalencia o la inseguridad alimentaria de las mujeres fue un 30,3% y un 25,1% para los hombres, igual siguen siendo números importantes que están, digamos, a disposición para la conversación y la toma de políticas públicas. Respecto al indicador número 3, relacionado con temas de salud, de garantizar la vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades. Aquí me gustaría partir diciendo que si bien la meta 3.1, que es a la que está asociada el primer dato que ven ahí en la presentación, establece que de aquí al 2030 se busca reducir la mortalidad materna a nivel mundial a 70 por cada 100.000 mujeres. En el caso de Chile estamos, digamos, ya cumplimos la meta, estamos muy por debajo de la meta, sin embargo, siguen siendo números relevantes. En nuestro caso es 19,7 muertes por cada 100.000 personas nacidas vivas. Y el 11,6% de los nacimientos se reportaron por cada 1.000 mujeres en niñas entre 15 y 19 años. Aquí es importante mencionar que igual se resalta en los datos que a pesar de que la tasa sigue siendo 11,6, entre el 2000 y el 2020 Chile logró reducir en 4 veces esta cifra, así que es un dato importante también ahí a tener en cuenta. En relación con los temas de el ODS 4 y educación, comentarles que en el 2015
las mujeres solo el 23,6% lograba obtener el nivel mínimo de competencia en matemática. Ya para el año 2019, este año creció, se convierte en un 30,6% de las mujeres quienes logran alcanzar este nivel mínimo de competencia en matemática. Sin embargo, al compararlo con los niños, sigue siendo menor el porcentaje de los niños y adolescentes hombres, que están en un 34,6%. Y un dato que sí creo que es súper relevante y van a encontrar también en el informe es que en el caso de Chile la tasa de participación en el aprendizaje es muy similar entre hombres y mujeres y está alrededor del 97%. Entonces son tasas de acceso a la educación formal bastante relevantes en el país. En relación con el ODS 5, que es el ODS específico para género, pero como hemos visto hasta ahora, los temas de género son transversales a todos los 17 indicadores. Aquí mencionar algunos de los elementos que pueden ver en la presentación. 42 mujeres fueron víctimas de femicidios consumados en el año 2023, lo que equivale a cerca de 4 muertes violentas por razón de género cada mes. Y hubo 259 casos de femicidios frustrados en el año 2023. Un elemento importante aquí a rescatar es que el indicador 511, que busca levantar cuáles son las políticas con las que cuentan los países o cuáles son los marcos jurídicos con los que cuentan los países para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo, es uno de los indicadores que Chile ha reportado como cumplido. Tenemos una serie de leyes que van en esta línea, como es el ejemplo de la ley 20.820, que establece las principales políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género. Importante mencionar aquí en el ODS 5 que hay un indicador específico relacionado a la mutilación femenina, que en el caso de Chile no aplica y así fue reportado desde el primer informe nacional voluntario. En relación a los datos del ODS 8 respecto a trabajo decente, todos los datos presentes en el informe se extraen de la Encuesta Nacional de Empleo del INE. Y vemos que para el año 2024 el 29,2% de las mujeres ocupadas trabajaron en condiciones de informalidad, en comparación con un 26,1% de los hombres, y el ingreso promedio por hora para los hombres alcanzó 5.630 versus el ingreso de las mujeres, que fue 4.950, es decir, una brecha salarial de cerca del 12% menor para el caso de las mujeres. Y bueno, la tasa de desocupación fue del 9,3% para las mujeres y del 7,9% para los hombres en el año 2024. Obviamente, como les mencionaba al inicio, estas cifras ya están actualizadas, pero bueno, esperamos en el proceso de levantamiento 2026 contar con ellas actualizadas al 100%. En relación con el indicado, con el ODS 10 sobre reducir la desigualdad en los países, bueno, aquí el 16,5% de las mujeres declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada por motivos de discriminación, los que están establecidos en el marco internacional de derechos humanos, en comparación con solo un 12,2% en el caso de los hombres. Llegando ya casi al final, en relación con el ODS 11, que busca lograr que las ciudades sean más inclusivas y seguras, me gustaría partir diciendo que en el caso de Chile, 9 de cada 10 personas, y aquí digamos no hay diferencia entre hombres y mujeres porque el dato es prácticamente igual, 9 de cada 10 personas en Chile afirman tener un fácil acceso al transporte público, es uno de los indicadores que van a encontrar en el informe, y bueno, el 52% de la población de 18 años o más ha sido víctima de acoso callejero, siendo por supuesto un porcentaje más relevante en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres a lo largo de su vida. Y finalmente, el último objetivo que forma parte de este informe es el objetivo 16, que busca promover ciudades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Sus indicadores, algunos de ellos están relacionados a la tasa de homicidio intencional, que en el caso de Chile, por cada 100.000 habitantes, para las mujeres fue de 1,4 en el 2023 versus los hombres, que aquí sí es
al revés, la diferencia versus 11,3 en el caso de los hombres, relativamente o significativamente más alta que para las mujeres. Y finalmente, las mujeres sufren desproporcionadamente un mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas, y así queda evidenciado con las estadísticas del año 2021, donde la tasa de trata para las mujeres fue de 0,03 por cada 100.000 habitantes. Entonces, con esto es solo un repaso y un breve comentario respecto a los indicadores de ODS más relevantes. Como les decía, en el informe van a encontrar un número importante de indicadores adicionales porque además tomamos la decisión de complementar la información estadística de los 35 indicadores ODS con información estadística que está disponible en la página web de la Subcomisión de Estadística de Género, que es la institucionalidad en materia de género en el país. Así que tenemos una serie de indicadores adicionales que van a poder complementar el análisis y la discusión de las autoridades y los tomadores de decisiones. Así que con esto yo dejo mi presentación hasta acá. Muchas gracias. Agradecemos a Olga por su presentación y por entregar un panorama detallado de los principales hallazgos de esta publicación. Para continuar, tendremos un espacio de diálogo y reflexión a través de una mesa de conversación que será moderada por Gabriela Rosero, jefa de oficina de ONU Mujeres en Chile, a quien invitamos a pasar adelante, así también como al director Ricardo Vicuña, director general del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, también a Tatiana Hernández, jefa de la División de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Chile, y también a Ana Huesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Gabriela. Muchísimas gracias. Y haciendo uso del micrófono, permítanme en primer lugar agradecer a cada una de ustedes, a cada uno y una de ustedes aquí presentes hoy por tomarse un tiempo para acompañarnos. Y quisiera también hacer un agradecimiento especial porque hoy estamos aquí, hemos podido generar este documento por un equipos de trabajo de las diferentes instituciones, tanto de ONU Mujeres, Oficina Regional, ONU Mujeres, Oficina Chile, pero también la Dirección de Asuntos de Género de la CEPAL, del Ministerio de la Mujer, del Instituto de Estadística Género, Mujeres y Hombres Comprometidos, que nos han permitido contar con ese documento que ahora tienen ustedes en sus manos y esperemos que pueda ser de mucha utilidad para la incidencia pública. Y entonces, panelistas, creo que nos convoca hoy el poder seguir avanzando en la importancia de poder reportar de la mejor forma estos indicadores, pero además también de lo que es el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible acá en Chile. Y creo que uno de los elementos principales es esta columna vertebral, es la importancia de los institutos de estadística y censo en los países y en la región, y en ese sentido su fortalecimiento en la generación de información necesaria para esto. Pero sabemos que eso significa también desafíos institucionales, y en ese sentido quisiera en primer lugar preguntarle al director general, Ricardo, que nos puedas comentar el tras bastidores. ¿Qué acciones ha tenido que llevar adelante el instituto para poder contar con esa disponibilidad de estadísticas? Mucho de esto Olga, a quien también felicitamos por esa excelente presentación, ya nos comentaba. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, muchas gracias. Como director del INE, estamos muy contentos de tenerlas acá y poder estar haciendo este lanzamiento, porque de alguna manera es un esfuerzo muy grande que requiere gran coordinación interinstitucional y donde el INE ha asumido un rol de coordinador. Como decía Olga, este trabajo se hace a través de la coordinación del grupo de trabajo de indicadores de seguimiento de la Agenda 2020-30. Y en el caso de Chile, nosotros tenemos un sistema estadístico extremadamente descentralizado.
Y por lo tanto, cuando tenemos un conjunto de indicadores tan amplio y lo podemos presentar en una sola publicación, eso es producto de que se ha debido trabajar mucho en materia de coordinación. Entonces, yo diría que ese es como el principal desafío que hemos tenido de poder establecer relaciones con los distintos actores del Estado que producen estadísticas. Y a su vez también beneficiarse de otros indicadores, como se decía en la presentación, incluso de CEPAL, que nos ha también colaborado con algunos propios, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo de coordinación muy grande. Y bueno, desde el punto de vista de una oficina de estadística, los desafíos para tener buenos indicadores no son muy distintos a los desafíos habituales que tenemos nosotros para la producción de estadísticas oficiales. Entonces, tenemos desafíos por el lado, por ejemplo, de disponibilidad de información. Entonces, obviamente, el país no cuenta con información oficial y validada de calidad para reportar todos los indicadores ODS, y por lo tanto ahí tenemos siempre un pendiente de cómo seguir avanzando. Y eso implica esfuerzo, recursos, presupuesto, y por lo tanto hay que ser bien imaginativos para avanzar. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en materia de nuevos levantamientos o prever operaciones estadísticas nuevas, incorporar preguntas en encuestas que ya existen, usar registros administrativos que de repente nos evitan hacer encuestas. Es decir, hay toda una tarea ahí por delante que es bastante propia de levantamiento estadístico. Después está, por supuesto, el desafío de desagregar. Entonces necesitamos tener, por ejemplo, estadísticas por sexo, por género, y por lo tanto ahí también tenemos que ver si es que podemos también beneficiarnos de nuevos bases de datos que existen, poder complementar esas bases de datos con información específica que se pueda complementar y de ahí sacar estas desagregaciones. Otra tarea que ya mencioné, la relación con nuestros contrapartes, porque ahí hay un trabajo de coordinación y de discusión metodológica para validar el trabajo que se está haciendo y mejorar y validar los estándares estadísticos. Tenemos también, mencionaba algo Olga, de que no todos los indicadores están actualizados y por lo tanto hay que tener un calendario predeterminado para que los indicadores se vayan produciendo anualmente y estén actualizados y sean oportunos. No sacamos nada con tener indicadores que son antiguos si ya tenemos indicadores más actualizados. Y por último, creo que es bien importante y que es parte también de lo que hacemos en línea, es difundir y diseminar los resultados del trabajo. Porque cuando vemos estos informes tan bonitos y números tan precisos, en verdad es producto de que se ha trabajado muchísimo en el levantamiento, en el procesamiento, en la discusión metodológica, y es un trabajo muy, muy pesado. Entonces uno dice, después de haber hecho todo este trabajo, ¿cómo no nos quedamos sin hacer la última milla, que es difundir y que esto efectivamente después sea tomado por los hacedores de política y haga impacto en políticas públicas? Porque ¿para qué hacemos todos estos indicadores si al final quedan ahí guardados en un cajón? Entonces creo que el tema de la diseminación, la vinculación con los medios, la vinculación con la academia, por ejemplo, es fundamental. Porque de otra manera creo que estamos gastando harta energía y no estamos cumpliendo el objetivo. Muchísimas gracias, director. Efectivamente, en la diseminación también el poder llegar a muchos más con lo que hoy estamos presentando en cuanto a informaciones de avance, pero también de algunos desafíos que todavía tenemos. Mi siguiente pregunta es para Tatiana Hernández, jefa de la División de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Chile. Hemos hoy podido ver avances que se han hecho cuando hablamos también de la participación de las mujeres en el mercado laboral, cuando hablamos de la brecha salarial, pero también sabemos que existen nudos estructurales aún persistentes cuando hablamos de desigualdad de género en Chile.
Y efectivamente, cuando hablamos de acceso al mercado laboral, pero también de la permanencia de las mujeres en ese mercado, cuando hablamos de la formalidad, también la importancia de la formalidad. Y ahí yo quisiera, Tati, poderte averiguar sobre qué políticas que se encuentran en discusión deberían priorizarse para acelerar ese cumplimiento de la Agenda 2030 con igualdad de género. Por ejemplo, ahora con la reciente lanzada estrategia, entre varias, para la autonomía económica de las mujeres. ¿Aló? Sí. Que sentía que el director no se escuchaba con eco. Pensé que estaba malo. Muy buenos días a todas y a todos. Primero quiero agradecer este tipo de compendios de información estadística que nos proporciona el INE en conjunto con otras instituciones, entre esas nuestro ministerio. Agradecer a Loreto Massa, que ha sido la profesional desde la División de Políticas de Igualdad, que ha sido parte de la Subcomisión de Estadísticas de Género. Sin duda a la Lili Mírez, que es la jefa de la División de Estudios y Capacitación, que debería estar ella acá. Yo lo discutí, pero me dijeron a propósito de la transversalización tenía que estar yo, que soy la que coordina la transversalización en el Estado. Y agradecerles a ustedes, muy agradecida, a ONU Mujeres, porque nos han permitido fortalecer la institucionalidad de género en distintos ministerios y servicios, que es, como dice el director, es fundamental para levantar estadística, para tener las capacidades, para evidenciar, para levantar estadística, pero también para diseñar políticas públicas pertinentes para las mujeres. Y finalmente quiero agradecer a la Tere Valdés, que nos inició a todas en lo que tiene que ver con indicadores de género en Chile y en América Latina, mi gran maestra, que está aquí presente. Respecto de las políticas públicas que nosotras, bueno, la primera, como tú bien decías, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con disminuir aquellas determinantes, aquellas condicionantes que no permiten a las mujeres ejercer su autonomía económica. Para eso, como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con otros ministerios, servicios, también sociedad civil, hemos levantado lo que es la Estrategia Nacional para la Autonomía Económica de las Mujeres. Partimos por casa. Lo que busca esta estrategia es articular la oferta pública, fundamentalmente, y la oferta privada, que beneficia fundamentalmente a las mujeres, para, como tú decías, Gaby, no solamente en la participación, sino en la calidad de la participación, en la mantención de las mujeres al interior de sus centros laborales, así como también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las mujeres en el empleo. Partimos por casa, mirándonos como institucionalidad de género específicamente, el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer, PRODEMU, para ver que no existieran duplicidades en la oferta pública que tenemos para el avance en materia de autonomía económica. Y posteriormente nos organizamos con más de 40 servicios públicos y ministerios en todo lo que tiene que ver con políticas específicas para avanzar en materia de trabajo de las mujeres. Nos dividimos en comisiones porque ustedes bien saben, aquellos que trabajan estadística, si bien hay un indicador de trabajo integral, era importante ver qué pasaba con las mujeres, cuáles eran las determinantes en trabajo dependiente, cuáles eran las determinantes y condicionantes en trabajo independiente, pero también en trabajo no remunerado. Porque, como bien se ha dicho acá, y quiero reforzar aquello, nosotros podemos tener una mirada fuertemente en las brechas que persisten, pero si no vamos a los nudos, que hicieron que en pandemia se mostrara tan fuerte el retroceso en materia de igualdad, que tiene que ver con la participación laboral de las mujeres y por ende, a propósito de la crisis y los cuidados, a propósito de que las mujeres salieron fuertemente al mercado laboral para cuidar o se perdieron
plazas de trabajo también a propósito de la crisis mundial económica a la que nos enfrentábamos. Entonces, mirar esos nudos estructurales que tienen que ver finalmente con la división sexual del trabajo, que uno puede decir, oye, pero vamos, estamos como los fenicios. Sí, efectivamente, para nosotros es fundamental. La segunda tiene que ver con otro asunto, otro nudo estructural que tiene que ver con la desigualdad de poder y específicamente cómo esto impacta en la vida de las mujeres a propósito de la violencia de género que viven tanto en sus relaciones de pareja como en otro tipo de relaciones sociales. Y para eso nosotras hoy día tenemos una nueva ley, un nuevo marco institucional, la ley 21.675, la ley integral, que nos, entre otras cosas, nos mandata a tener un sistema nacional integrado que no solamente va a permitir que las mujeres no sean revictimizadas a la hora de denunciar, sino que también nos va a permitir proporcionar estadísticas concretas de cómo se instala el proceso de justicia en las mujeres, el proceso de reparación en las mujeres, de cómo lo estamos haciendo como Estado. Insisto, de hacer más pertinente la política pública para mejorar la vida de las mujeres y también de las diversidades. Porque en el caso, como decía el director, también a propósito de un convencimiento de esta administración de gobierno, hemos querido avanzar en estadísticas pertinentes para las diversidades sexogenéricas de nuestro país. Algunas personas nos dirán que ¿para qué generar indicadores que hablan de tan pocas personas, ¿no? Que muestran problemáticas de tan pocas personas? Bueno, cuando mostraban el indicador ahora, los indicadores ahora de avance en materia de igualdad, yo me preguntaba, de esas muertes maternas, ¿cuántas son migrantes? A propósito de no tener un RUT o tener miedo a ir y llegan hasta el último año, mes de embarazo a atenderse. Y eso es un tema de salud pública. Y nosotros lo hemos visto con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el caso de homicidio, ¿cuántas de esas también son migrantes? O mujeres pobres, a propósito de, como dicen por ahí, territorios vulnerabilizados, más que vulnerables. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de embarazo adolescente. Vuelvo a preguntar, ¿cuántas de esas son migrantes? ¿Cuántas de esas son mujeres pobres, mujeres de escasos recursos? Y esa mirada específica hay que hacerla, porque si no la política pública no se hace pertinente. Muchísimas gracias, Tati, por esa respuesta. Si me permiten ahí también reconocer el liderazgo del Ministerio de la Mujer en esa articulación y esa coordinación, como tú bien mencionas, lo que ha sido ese proceso casa adentro, pero también en la articulación con más de 40 servicios públicos, y eso creo que busca una mayor, pero también mejor incidencia cuando hablamos de la política pública para la igualdad de género. Además, también ese liderazgo en las miradas, desde la interseccionalidad, interculturalidad, pero también cuando hablamos de jóvenes, ahí permítanme compartirles que cuando yo vi el documento y mirando específicamente este indicador del 30.4% de las mujeres jóvenes que están fuera de la fuerza laboral y que no están cursando estudios, dicen que podrían buscar un empleo si es que podrían dejar a cargo sus hijos o externalizar el servicio de cuidado. Entonces, también contra el 4.4% en el caso de los hombres. Entonces, también desde una perspectiva de los jóvenes, qué importante que también es tener, o sea, la importancia de tener estas miradas. Ahora, Ana Huesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Acabamos de regresar de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en México, y de hitos importantes en materia de estadística para la igualdad de género. Desde ahí, ¿cómo ves tú
¿Qué necesidades existen desde la región y en el caso de Chile para poder fortalecer estas agendas? Sí, muchas gracias, Gaby. Primero que todo, pues agradecer la hospitalidad del INE, de Chile, de su director Ricardo Vicuña, de todo el equipo, Olga Barquero, por recibirnos una vez más para seguir mejorando la producción, la revolución de los datos, ¿no? Mejores estadísticas, en materia de igualdad de género y transversalización de género en toda la producción estadística. Saludo, por supuesto, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Chile. Para la CEPAL es fundamental esta articulación entre productores y usuarios, y eso es un poco lo que potenciamos a los órganos subsidiarios, la colaboración de la ONU, que como explicaba previamente la directora adjunta de ONU Mujeres Regional y Gabriela Rosero aquí en mesa. Esto es un esfuerzo global, regional y por primera vez con expresión en Chile. Entonces nos da muchísimo gusto. Saludo a la coordinadora residente, porque creo que esta publicación seguirá impulsando y guiando políticas públicas. Eso es un poco eso que ya llevamos en la Agenda Regional de Género, que es romper el silencio estadístico para mejores políticas públicas y para avanzar más rápido hacia la igualdad, el desarrollo y la paz, que finalmente son los objetivos que se establecieron 50 años atrás en la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Y escuchando al director Vicuña pensaba también, por un lado, qué importante va a ser esta publicación para el debate político, para el diálogo social, ¿no? No podemos olvidar que este informe y la conferencia de la que voy a pasar a hablar inmediatamente llega en un mundo profundamente convulsionado, muy polarizado, con tensiones geopolíticas, con una desigualdad estructural, como señalaba Tatiana, donde además se inserta la desigualdad de género, y la CEPAL ya lo ha tipificado como una crisis del desarrollo, ¿no? Ya no como una crisis multidimensional, sino ya esta manera de organizarnos es inviable para lo que es la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces necesitamos una acción colectiva, reflexiva, estratégica, basada en evidencias. Estamos en un mundo con crecientes posiciones misóginas, que negacionistas, ¿no? Negacionistas del cambio climático, negacionistas de la desigualdad de género. Entonces yo creo que mostrar estas brechas de desigualdad y analizarlas desde la perspectiva de nudos estructurales de la desigualdad es fundamental. Y es fundamental ese diálogo, y ojalá también vienen fechas sumamente importantes este año, desde luego el 25 de noviembre, el Día de los Derechos Humanos, acabamos de pasar el Día de las Mujeres Indígenas, vendrá el Día de la Mujer Rural, que nos va a poder permitir seguir hablando de estas brechas, que además Chile puede superarlo porque tiene una base institucional y tiene una base social, y aquí está la academia, las organizaciones de mujeres y feministas para poder hacerlo. Entonces, hemos planteado como una de las grandes transformaciones el avance hacia la igualdad de género y la sociedad del cuidado, que fue justamente el tema central de la conferencia que acaba de ocurrir en México, y definitivamente, y haciendo un guiño a lo que fue la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer hace 50 años en México. De hecho, esta conferencia se hizo en el mismo lugar, en Tlatelolco, se adoptó el compromiso de Tlatelolco. Es una condición sine qua non para el desarrollo, para la igualdad y para la paz. Es decir, no hay ningún área estadística, no hay ningún área de política pública que no pueda ser mirada desde una perspectiva de igualdad de género, y a la vez la igualdad de género es un catalizador fundamental del desarrollo sostenible, como fue el acuerdo en la propia Agenda 2030, ¿no? A lo largo de todos los indicadores, pero también a lo largo de los medios de implementación y mecanismos de seguimiento y evaluación, ¿no? Y felicito también el esfuerzo sistemático de Chile presentando informes voluntarios, ¿no?
En este sentido, todos los países de América Latina y el Caribe han avanzado en la igualdad formal, han ratificado la CEDAW, son parte de las principales convenciones, han avanzado con marcos normativos, institucionalidad, en el caso de Chile a nivel de ministerio, que además ha tenido un rol fundamental en esta administración, mayor participación política y fortalecimiento de sistemas de información que hoy nos convoca. Sin embargo, la igualdad sustantiva en los hechos es una aspiración en la región. Ningún país de la región, ningún país del mundo lo ha logrado, los avances son lentos y disímiles. Tatiana se refería al tema de participación laboral, que es uno de los indicadores que nos preocupa, y el tema de ingresos propios. Y entonces hemos ido documentando estas a través de los observatorios, del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, que es regional y que es tributo de la Agenda Regional de Género, de los observatorios nacionales y publicaciones como las que hoy presentamos. A la vez, la región tiene pasos que hay que celebrar. Primero, tiene una conferencia. Somos la única región del mundo que tiene una conferencia regional sobre la mujer, que convoca a los Estados miembros de la CEPAL, al Sistema de Naciones Unidas, a organizaciones de sociedad civil, y es organizada por la CEPAL en coordinación desde el año 2020 con ONU Mujeres, lo cual también ayuda a articular el debate regional con el global, y en esta ocasión con la presidencia del Gobierno de México, ¿no?, que fue el país anfitrión. Y como digo, se adoptó el compromiso de Tlatelolco, que es parte de un proceso, no es un punto de partida, sino un punto de acumulación, y sobre todo de una acumulación que ha ocurrido en los últimos 30 años y fundamentalmente después del empuje de Beijing, más 30 y otros, ¿no? Y hablamos también con Tere Valdés, todo este empuje que trajo a la idea de poner cifras, ¿no? Ella lideró un esfuerzo regional que fue pionero, que eran las mujeres en cifras. Había países que ya lo habían hecho, como México, pero para que se hagan una idea, en los 90 las estadísticas laborales no se desagregaban por sexo. O sea, eran tal, ¿no? El trabajo no remunerado no era tipificado como trabajo, ¿no? Ahora estamos además con el liderazgo de la OIT avanzando. Esto va a estar para el 2029, creo, en la definición. Ahí Karen me puede ayudar. Aprovecho también para saludar a Karen García, que es la estadística de la división, que también ha sido clave en la coordinación, junto a Olga y Andrea Llerena en la coordinación de este informe, pero se está definiendo el sector de los cuidados como un sector laboral dentro de las estadísticas laborales, lo cual está discutiéndose en la Comisión de Estadísticas del Trabajo. Ojalá que Chile pueda participar también activamente en esa conversación para hablar del sector de los cuidados, porque es como difícil hablar de inversión en cuidados, hablar de economía de cuidados, si no tenemos claros ese sector. Entonces, ¿qué planteó el compromiso de Tlatelolco? Primero, una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. Es decir, si tenemos un problema estructural, necesitamos un pensamiento que supere a un compromiso de 3 o de 6 años, y por lo tanto se estableció una década, lo cual significa que este compromiso va más allá de los ODS, es para la próxima década, y hay acuerdos claves en 4 acciones. El primero es la transversalización del enfoque de género en los sistemas estadísticos nacionales, con un trabajo articulado entre organismos productores y usuarios, pero además con avance en estándares regionales. Creo que una cosa muy positiva que tiene la región también es la articulación entre la Conferencia Regional sobre la Mujer y la Conferencia de Estadísticas y la producción de estándares regionales. Lo segundo es adoptar el enfoque de género e interseccional. Eso es un gran aporte de la región. No se puede mirar solo la estadística desde la perspectiva de la desagregación por sexo o el análisis de género, sino que hay que mirar también elementos de edad, raza, origen étnico, situación migratoria, orientación sexual, identidad de género, además de integrar la dimensión territorial. Yo creo que un gran pedido de la conferencia fue los territorios importan. Y los territorios
en un sentido además multinivel, ¿no? Es decir, el territorio local, el nacional, la dimensión regional y la dimensión global, ¿no? Y además poder hablar de esos territorios móviles, como por ejemplo las cadenas globales del cuidado o la situación migratoria en esas situaciones. El tercer punto, que además se llevó por esta región a la Conferencia de Financiación de Sevilla y también se está llevando a Doha ahora a la Conferencia sobre Desarrollo, es sistemas de medición del desarrollo que vayan más allá del PIB, del Producto Interno Bruto, incluyendo la valoración del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales y la medición de los efectos multiplicadores de la economía del cuidado. Y la cuarta, que es la más retadora, diría yo, es el tema de generación de estadísticas de género en temas ambientales y climáticos, ¿no? O sea, creo que ha habido un gran avance en estadísticas de género, en las estadísticas sociales, en las estadísticas económicas, pero definitivamente en las ambientales. Y eso implica definitivamente contar con sistemas de información y a la vez hay dos compromisos adicionales. Uno, se felicitó el relanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe y un poco el fortalecimiento del trabajo articulado de organizaciones socias para impulsar el desarrollo de capacidades institucionales, ¿no? Y el segundo punto es seguir insistiendo, y esto también tiene que ocurrir a nivel de país, y me gustó mucho conocer en detalle la experiencia de Chile en cómo hacen un sistema de información nacional que incluye también a productores y usuarios. A nivel regional es la coordinación entre la CEA y la conferencia y decir que tenemos una comunidad de práctica para la medición de la sociedad del cuidado en el marco de la red de transmisión de conocimiento, que es muy fructífera, que coordina el INE de Chile. Y entonces este camino está yendo en esta idea de fortalecer la arquitectura institucional para la producción, para el análisis. Este es un poco el hito con la Subcomisión de Estadísticas de Género. Y yo diría que lo que plantea el compromiso de Tlatelolco es profundizar lo que estamos haciendo bien, darle un sentido de urgencia, incluyendo el financiamiento a las estadísticas, que sabemos que durante la pandemia fueron los institutos de estadísticas también y los mecanismos de igualdad profundamente afectados por las medidas de austeridad, y realmente hacer siempre políticas contracíclicas para que podamos tener producción y uso de estadísticas que nos permita superar, ojalá pronto, los nudos estructurales de la desigualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Me tomo ese llamado al sentido de urgencia que acababas de mencionar, el sentido de urgencia que fue también, estuve en el centro de las discusiones ahora en México también, pero creo que retomo también lo que nos señalaba en cuanto a la importancia de seguir mirando estas desigualdades estructurales que nos llevan a mirar el mismo modelo de desarrollo y de cómo avanzar en poner a las mujeres en el centro mismo cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida y del planeta, así como también de traer sobre la mesa que esto es un proceso que va avanzando, que ha ido sumando. Y yo quisiera, en la siguiente y última pregunta para el director del INE, Ricardo, también contextualizar una vez más en lo que es el compromiso país hacia el monitoreo y seguimiento de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, porque además también en el contexto de Chile significa un desafío adicional para las agencias del sistema con el liderazgo de la coordinadora residente, porque estamos en un momento también de evaluar nuestro trabajo aquí y de cara también el próximo año a un nuevo marco de cooperación, y sin lugar a duda lo que hemos producido hoy nos va a servir también como un insumo para ello. Quisiera preguntarte sobre cuáles han sido esos principales desafíos que ha enfrentado el Instituto para ese monitoreo y seguimiento, y cómo ves
ese avance, sobre todo en el rol que tienen como asesor técnico del Consejo? Sí. Los avances, en verdad, han requerido mucho tiempo. Esto, como se decía antes, implica un esfuerzo sistemático y que avanza paso a paso. Y por lo tanto, hay que tener una institucionalidad propicia para que esto permanezca en el tiempo. Entonces, creo que ahí hay un primer elemento muy importante. Se mencionaba el trabajo, por ejemplo, de lo que ha sido la subcomisión de estadísticas de género que hemos coordinado junto con el Ministerio de la Mujer y la igualdad de género con el INE, y que ha sido un trabajo que nos ha permitido coordinar múltiples actores. Hoy día tenemos, por ejemplo, 87 indicadores publicados en el portal estadísticasdegénero.cl y ha sido un trabajo conjunto con 28 instituciones. Entonces, eso da cuenta de que para tener un set amplio de indicadores se requiere una gran coordinación y una institucionalidad. Eso diría yo como primer elemento. Lo segundo es que esto requiere tiempo. Justamente el año pasado cumplimos 10 años de la subcomisión de estadísticas de género. O sea, partimos 10 años el 2014. Entonces, eso da cuenta un poco de cuánto nos demoramos en llegar a tener estadísticas desagregadas y que permiten después hacer el seguimiento de la Agenda 2030. Financiamiento, creo que ahí Olga dio en el clavo, porque claro, uno dice, queremos tener estadísticas desagregadas no solamente por sexo, sino que lo queremos tener por edad, por orientación sexual, por ingreso. Pero cada vez que uno va ampliando el nivel de desagregación, esto va encareciendo el levantamiento, si uno lo hace por levantamientos tradicionales. Entonces, creo que estos ejercicios de mostrar los indicadores y que sean útiles, abre el apetito para que después haya financiamiento. Si es que, porque yo creo que esa es la manera, mostrar resultados, relevancia y luego buscar el financiamiento necesario. Creo que ese es otro elemento. Y bueno, y por último, mencionar algunas iniciativas que también hemos estado siguiendo en el instituto ya por algún tiempo. El estándar SIGOS, por ejemplo, de elaboración de estadísticas por sexo, identidad de género y orientación sexual, que es un estándar que ya estamos aplicando gradualmente a toda nuestra producción estadística, que está también disponible para otras entidades que hacen estadística y que pueden aplicar este estándar. El tema también muy importante de tener levantamientos que tengan en todas las etapas del proceso esta perspectiva de género, tanto en la detección de necesidades, cuando uno quiere ir a hacer un nuevo levantamiento, tiene que detectar las necesidades y ahí surge la necesidad de estadísticas, por ejemplo, desagregadas por género, en el diseño de los instrumentos, en la recolección de los datos, en la difusión, lo que estamos haciendo el día de hoy. Todo eso, de alguna manera, hace un set de estrategias para terminar teniendo buenos resultados. Y por último, pasarles un aviso. Estamos hoy día en pleno proceso de levantamiento de la encuesta de diversidades. Esta es una encuesta que partimos el mes pasado, terminamos ahora a fines de mes, y tiene por objetivo levantar y caracterizar la población de diversidades en el país, y que hoy día lo estamos haciendo a través de una encuesta autoaplicada a través de la web, del sitio web del INE. Nos ha ido bastante bien, lo tenemos allá a nivel de las 15 regiones y esperamos que esto siga aumentando la respuesta. Todavía quedan un par de semanas. Y ya el próximo año empezamos a pasar a la etapa ya de la encuesta probabilística, donde podamos hacer ya un ejercicio estadístico propiamente tal. Pero, como digo, son todos esfuerzos, no son sencillos, requieren financiamiento. No saben ustedes lo que nos costó obtener el financiamiento de este año y ahora para el próximo, para la encuesta de diversidades,
pero creo que es el camino para avanzar, para tener esta articulación del sistema. Muchas gracias, director. Y tomando algunos de los elementos mencionados por usted en cuanto a las necesidades, la relevancia, el financiamiento, quisiera hacer la segunda y última pregunta a Tati, porque efectivamente desde el Ministerio de la Mujer, desde su rol como mecanismo de género, pero además, que lo decías en tu anterior alocución sobre la importancia de la articulación, de traer sobre la mesa las diferentes miradas. ¿Cómo ves los desafíos hacia justamente la generación de esas necesidades, la relevancia y pertinencia de la evidencia estadística, el financiamiento, pero además también lo que sabemos, que esto nos permite incidir en política pública? Así que en materia de desafíos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo quiero partir diciendo una lamentable idea, pero la restauración conservadora ha elegido ser ignorante. No es que son ignorantes o eligen ser ignorantes. Y en ese contexto es lamentable porque nosotras producimos estadísticas que muestran la realidad de las mujeres y hombres y también de las diversidades sexogenéricas a propósito, o sea, cómo impacta el patriarcado, ¿no? Cómo impacta la desigualdad de género en las personas. Pero ellos eligen ser ignorantes. O sea, a nosotras nos sirven en realidad para hacer políticas pertinentes, y para elaborar discursos, ideas que nos permitan generar puentes de conversación. Lo veo muy difícil, porque eligen ser ignorantes. Eligen. Dicho eso, nosotras en esta administración de gobierno hemos fortalecido la estrategia de transversalización de género iniciada durante otros gobiernos. O sea, los compromisos ministeriales tienen más de 20 años, el PMG de género igual. De hecho, el PMG de género, el indicador de género, que hoy día están formulando más de 191 servicios, perdón, y tienen que generar capacidades, tienen que generar muchas veces estadística a propósito de comprometer estadística específica. Tiene más de 20 años el indicador. Pero nosotras además en esta administración de gobierno tomamos la decisión de fortalecer metodologías que permitan, permitan adecuar la estrategia de transversalización de género. Por ejemplo, en los compromisos ministeriales de género, que es la agenda de género fundamentalmente del gobierno del presidente Gabriel Boric, y lo digo a propósito de lo que tú decías, que los territorios importan, nosotras exigimos levantar compromisos territoriales a las asesoras de género en cada uno de sus ministerios. ¿Eso qué significaba? No era que había una asesora que se le ocurría, no, sino que tenía que ver específicamente con lo que estaba mostrando la realidad, convencer a su ministro o ministra de que era importante levantar un compromiso territorial, y hoy día estamos monitoreando que esos compromisos se cumplan y cómo se están cumpliendo también, que es lo relevante. También levantamos compromisos interseccionales. O sea, al MOP, por ejemplo, no da lo mismo generar una política de inversión si no está la pertinencia intercultural, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en todo lo que tiene que ver con la política de inversiones. Y eso es algo para lo cual los ministerios, los servicios, tienen que adecuar sus capacidades para poder hacer esa conversación, hacer esa participación. Porque si no, persisten relacionamientos racistas,
coloniales que nosotros hemos tratado de erradicar. Volviendo al tema, digo, a propósito de establecer también oportunidades. O sea, hoy día tenemos una estrategia de transversalización mucho más potente. Como decía el director, tenemos una subcomisión de género, de estadísticas de género, que se relaciona directamente con estas grandes estrategias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la autonomía económica, como les explicaba anteriormente, y de cómo se suman indicadores específicos para mirar cómo estamos fortaleciendo el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres. Aquí específicamente lo que se integra CENSE con indicadores, se integra FOSIS, Corfo y Cercotec, que no es menor, para ver cómo está operando la mayor participación económica de las mujeres en Chile. Y entre los desafíos, bueno, un poco ya se han dicho, se han planteado bastante acá. El tema de contar con indicadores de género implica trabajar con aquella resistencia cultural que existe al interior de cada servicio o ministerio de mirar con esta perspectiva. O sea, la circular que exigía a los servicios desagregar por sexo es del primer gobierno de la presidenta Bachelet, es del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí se exigió, era una exigencia. Y al día de hoy todavía hay servicios que persisten en no generar estadísticas desagregadas por género. Entonces nosotros tenemos que comprometerlas a través del programa de mejoramiento de la gestión. O sea, que incluyan presupuesto, que incluyan capacidad, etc. Y eso implica la dificultad de ir fortaleciendo aquellas estadísticas que nos permitan, insisto, hacer políticas públicas más pertinentes para ir a erradicar la violencia de género hacia las mujeres, pero también para generar todo lo que tiene que ver con el sistema de apoyo y cuidado, que para nosotros es tan relevante dejar instaladas las bases para las siguientes administraciones, como una política de Estado. Bueno, ya se ha dicho y lo repito, los indicadores interseccionales. Muchas personas dicen, pero ¿para qué nos vamos a llenar de grandes mallas de Excel si lo pertinente es pertinente, los femicidios son femicidios? No, los femicidios, para nosotros es importante decir el contexto en que se generó esa muerte violenta por razones de género, decir quiénes son esas mujeres, porque si son migrantes o son mujeres jóvenes o son mujeres que, por ejemplo, están en edad productiva para participar laboralmente, se refuerza lo que dicen las investigaciones, que las mujeres están más en riesgo cuando generan acciones que permiten tener autonomía económica, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cuestiones son sumamente relevantes. Creo que también es importante, como lo decía Ana, las estadísticas nos permiten también mostrar los avances en materia de igualdad. Pero para comunicar los avances en materia de igualdad también tenemos un desafío que tiene que ver con cómo comunicamos los avances en materia de igualdad. Y aquí nosotras somos testigos de lo difícil que es comunicar los avances en materia de igualdad. Avanzar en datos nuevos como la violencia digital hacia las mujeres, por ejemplo, es algo que la Lili está ahí mirando como división de estudio y capacitación, también junto al Ministerio del Interior también levantó datos importantes. La evaluación y seguimiento sigue siendo un desafío para nosotras. O sea, mostrar que no solamente hemos avanzado en instalar la desagregación por sexo, o en este caso, como dice el director, los estándares en materia de género,
sino que también que nos permita hacer el seguimiento de cómo se está haciendo, de qué impactos ha tenido hacerlo. Para nosotras eso es un desafío relevante como en el marco de la estrategia de transversalización de género. Y para eso es importante reforzar capacidades también, presupuestos, etcétera. Muchísimas gracias, Tati. Para ir a la última pregunta para Ana. Tú mencionabas, evidentemente, en tu anterior alocución, la importancia de romper el silencio estadístico y en ese camino también la necesidad de avanzar a nivel regional entre los países en la armonización y comparabilidad de los indicadores. Y ahí, ¿cómo ves tú ese avance desde los países, Chile, además, en que esto a su vez también pueda contribuir a fortalecer el diseño de las políticas públicas basadas en evidencia? Sí, me quedé pensando con ese statement que hizo Tatiana, así tan provocador al inicio, y pensaba que posiblemente estemos en el tiempo de la narrativa, ¿no? O sea, que no solamente tenemos el desafío de construir datos, de producir información, de hacer análisis de género, que es lo que hemos venido haciendo, o de las desigualdades desde una perspectiva estructural, sino también cómo generar nuevas narrativas que convoquen a un sentido de esperanza, ¿no? Yo creo que vivimos también en un mundo de muchísimo miedo, de muchísima incertidumbre. A mí me preocupan mucho, por ejemplo, las brechas que observo entre mujeres y hombres jóvenes en digamos, las tendencias electorales en muchos países del mundo. Y entonces, ¿cómo generar una narrativa que convoque a todas estas personas jóvenes, niños, niñas, a construir un futuro intergeneracional junto, donde el desafío de la igualdad, del desarrollo y la paz, que al final son los objetivos de las Naciones Unidas, se convoquen desde narrativas públicas, ¿no? Entonces creo que ese es un desafío que va mucho más allá de un partido político, de un proceso electoral, y justamente la propuesta que llevamos de Sociedad del Cuidado a la conferencia, que se explica como muy simple porque es una sociedad que cuida la vida, que cuida el planeta, que cuida a las personas, ¿no? Que pone en el centro lo que de verdad importa, que es el bienestar, que es el desarrollo, en fin. Y es una narrativa que procede de la economía feminista por un lado, pero también del aporte de los pueblos indígenas y del buen vivir, ¿no? Y para mí creo que uno de los principales elementos positivos que yo he visto en los últimos años es que sí es una narrativa que está convocando y que está sumando, ¿no? Porque a veces efectivamente la desagregación de estadística también puede y las políticas de identidad, donde hay muchos grupos defendiendo sus propios intereses en la arena pública, pueden limitar el proceso del diálogo social. Entonces yo creo que tenemos la narrativa de la igualdad, tiene que ser una narrativa que convoca, que muestre todas las desigualdades, discriminaciones y tal, pero que realmente sea pertinente para pensar ese futuro común. En fin, perdonen este preámbulo, todo eso me generó esta idea, pero decir que a nivel regional creo que contamos con varios elementos. Uno es el Observatorio de Igualdad de Género y me dio mucho gusto muchos de los indicadores, por ejemplo, Gaby, el que tú mencionabas, es un indicador regional, ¿no? Que hemos definido y que ya está en el OIG, que es el mujeres jóvenes, hombres jóvenes que no están estudiando o trabajando en el mercado laboral y cuál es la razón principal. Y ahí aparece con mucha claridad que estamos perdiendo una enorme capacidad y talento en las mujeres jóvenes por la carga desproporcionada de cuidados, o el indicador de ingresos propios, que es tan central para la autonomía, o el del trabajo total, ¿no? Entonces, creo que seguir teniendo estándares regionales, como lo que hemos hecho con la Cautal o la guía de transversalización, es fundamental.
la generación de marcos conceptuales. Yo sí quisiera poner en valor, y ojalá que lo podamos escribir, aquí reto a los equipos, qué ha pasado en términos de evolución en los últimos 30 años, porque ha sido increíble, ¿no? Por ejemplo, el concepto de autonomía de las mujeres, que es tan querido para América Latina y el Caribe en su triple dimensión, ¿no? La social, la económica y en la toma de decisiones, o los nudos estructurales de la desigualdad, o ahora el paradigma de la sociedad del cuidado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poner en valor este ejercicio de memoria y futuro, también en lo que significa que la estadística no es móvil, que hay procesos, que hay debates, que se va enriqueciendo con los diálogos, y que bueno que ya haya 10 años de una subcomisión y ojalá que se institucionalice siempre el ciclo y la producción, ¿no? Definitivamente los desafíos es seguir avanzando en los temas de transversalidad, definitivamente en encuestas económicas, en censos. Creo que el sector de los cuidados nos pone muchos retos en cómo seguir trabajando en esto. Yo sé que hay siempre una fascinación con las encuestas, y lo que voy a decir siempre es políticamente poco correcto en un lugar como este, pero yo expreso mi amor incondicional por los registros administrativos. Me parece que tenemos que seguir trabajando muchísimo más en fortalecer los registros administrativos, y que en los registros administrativos que nos dan la película de las cosas se pueda capturar mucho mejor estos elementos de contexto. Por ejemplo, en todas las estadísticas de violencia de género, que creo que la ley ha sido sumamente importante en poner esto en la conversación, y definitivamente innovar, ¿no? Creo que también todos estos temas de la digitalización, como señalabais, todo lo que va a significar la información geoespacial. Yo creo que ese es un gran tema que la ciencia de los datos, la inteligencia artificial, que abre oportunidades y para la innovación, pero a la vez riesgos. Entonces creo que partir con análisis de género en todas estas metodologías y tal es como fundamental, ¿no? Creo que el tema de la desegregación, que ya hemos mencionado aquí, y creo que para la CEPAL pues un gran desafío, y a la vez es parte de nuestro mandato, de lo que tenemos que hacer, es la transferencia de conocimiento entre países e instituciones, ¿no? Cómo hacer esfuerzos conjuntos en las Naciones Unidas. El informe también va a ayudar al marco de cooperación nacional, y ahí destacar efectivamente el liderazgo de Chile en los diferentes espacios, ¿no? Me parece que Chile ha hecho un esfuerzo muy grande, tanto a través del INE como del propio mecanismo, del propio ministerio, para participar en espacios multilaterales, por ejemplo, bajo la presidencia de Chile del ECOSOC. Es primera vez que ha habido una resolución en materia de cuidados en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Entonces, en fin, sí quisiera cerrar relevando la red de transmisión de conocimiento que ustedes coordinan y la comunidad de práctica, y despedirme con esta frase que nos marca el camino desde la estrategia de Montevideo, que también se adoptó en la Conferencia Regional sobre la Mujer 2016. Yo miro a mis colegas para que me recuerden las cifras, y aprovecho para reconocer también a todos los equipos. Tal vez luego las podamos mencionar porque aquí hay muchas colegas que han estado trabajando en que es la idea de transformar los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en decisión política para la igualdad de género. Y ojalá que la decisión política en resultados, en eso que hemos llamado igualdad sustantiva, que no solamente es bueno para las mujeres, sino que realmente nos beneficia a todas las personas, a todos los territorios, a todas las comunidades, para ese futuro un poco común, y seguiremos pensando en las narrativas. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Quiero retomar algunos de los elementos, pero para concluir, retomo la importancia de la transferencia de conocimiento, y ahí declarar mi amor incondicional por mi vida pasada en la cooperación Sur-Sur, y la importancia de la cooperación Sur-Sur y la referencia que ha hecho Chile
y la oportunidad que tiene para compartir esta experiencia con la región y con el mundo. Lo celebro también. Bueno, Ana nos ha hablado y tomo esta provocación sobre los tiempos de narrativa. De esta narrativa que nos permitan soñar con un futuro intergeneracional. Me atrevo a lanzarme en esto, un futuro intergeneracional de esperanza y de cuidados. Yo quiero agradecer una vez más al Instituto de Estadísticas por su liderazgo también, director, en esto que hablamos hace unos meses atrás y se pudo concretar. Agradecerle también por ello a Tatiana y a través de Tatiana siempre a la ministra Orellana y al Ministerio de la Mujer por ese empuje, ese liderazgo y esa articulación. A Ana, que como dicen nuestras directoras regionales, es nuestra coequipera siempre, así que muchísimas gracias a través tuyo, a la Dirección de Género, a la CEPAL, a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing y del desafío que todavía esto nos convoca como país, pero sobre todo la importancia de esas alianzas. Creo que este es un ejercicio de alianzas importante que nos permita avanzar. Y permítanme, antes de cerrar, y agradecer profundamente este espacio de panel también a las colegas que hicieron posible. A veces nombrar los nombres, nos equivocamos y dejamos a alguien afuera, pero quiero sobre todo agradecer a la iniciativa global de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, Women Count, las mujeres cuentan, y en especial a Ana Llerena de la oficina regional, pero a través de ella también a muchas de las colegas en esa oficina y además de ONU Mujeres acá en Chile, a Maricel, a Diana, las colegas que estuvieron ahí, y también, bueno, Ana sabe, a las colegas de la DAS que estuvieron también en el día a día, a Javiera también. Así que, y el Ministerio de la Mujer, porque fueron muchas también. Así que sumando todo ese esfuerzo, a ustedes también agradecerles que nos hayan acompañado hoy en este ejercicio interinstitucional. Muchísimas gracias. Hasta luego.